El movimiento no ha sido anunciado oficialmente, pero en los pasillos donde realmente se toman las decisiones ya se percibe ese silencio denso que solo aparece cuando algo grande está a punto de ocurrir. Florentino Pérez ha puesto sus ojos en Luis Díaz. Y no es un simple interés pasajero. Hay fichajes que nacen en titulares, en rumores exagerados y en debates de bar que duran lo que dura una semana de resultados dispares. Y luego están los otros, los que se cocinan a fuego lento, los que no necesitan ruido porque tienen lógica, contexto y sobre todo, intención. Este parece ser de los segundos. Y cuando hablamos de intención en el Real Madrid, conviene prestar atención, porque rara vez dan puntadas sin hilo. Luis Díaz no es un nombre que aparezca por casualidad en la agenda del club blanco. Su perfil responde a una necesidad concreta, una que se ha ido haciendo evidente en los últimos meses. El Real Madrid ha construido un centro del campo que podría gobernar el fútbol europeo durante una década, con talento joven, físico, inteligencia táctica y una capacidad de adaptación que ya quisieran muchos veteranos. Pero el ataque, aunque brillante, no está cerrado. Le falta algo. O mejor dicho, alguien. Ese alguien podría ser Luis Díaz. El colombiano no es simplemente un extremo más. No es el típico jugador que encara, desborda y centra sin pensar demasiado. Su juego tiene capas. Tiene esa capacidad de romper defensas desde la banda izquierda, sí, pero también sabe cuándo pausar, cuándo asociarse, cuándo aparecer en zonas interiores. Y lo más importante, tiene hambre. No la de quien quiere demostrar algo durante unos meses, sino la de quien sabe que cada temporada es una oportunidad que no se repite. Y aquí es donde encaja perfectamente en la filosofía actual del Real Madrid. Florentino Pérez ha dejado claro que el club no va a entrar en subastas irracionales. Se acabaron los fichajes por impulso. Cada incorporación debe tener sentido deportivo, económico y estratégico. Luis Díaz cumple con los tres. Desde el punto de vista deportivo, aporta algo que el equipo necesita. Un extremo izquierdo puro capaz de fijar defensas, de generar superioridades y de abrir espacios para que otros brillen. No se trata solo de lo que hace con el balón, sino de lo que provoca sin él. Su presencia obliga a los rivales a reajustar constantemente, a doblar marcas, a tomar decisiones incómodas. Desde el punto de vista económico, su fichaje no sería una locura desproporcionada. No es un jugador inaccesible, aunque tampoco será barato. Pero en comparación con otras operaciones que se han visto en el mercado reciente, entra dentro de una lógica asumible para un club como el Real Madrid. Y eso en los tiempos que corren, ya es mucho decir. Y desde el punto de vista estratégico, encaja en el modelo que Florentino Pérez ha impulsado en los últimos años. Jóvenes con proyección, jugadores que puedan crecer dentro del club, que se revaloricen, que construyan una identidad a largo plazo. Nada de soluciones rápidas que se desvanecen en cuanto bajan el rendimiento. Ahora bien, que todo encaje sobre el papel no significa que el fichaje sea sencillo. El Liverpool no es precisamente un club que venda fácilmente a sus jugadores clave. Y Luis Díaz, cuando está en forma, es uno de ellos. Su impacto en el equipo inglés ha sido notable desde su llegada, y aunque ha tenido momentos complicados por lesiones, su calidad nunca ha estado en duda. Aquí entra en juego otro factor importante, el deseo del jugador. Porque en este tipo de operaciones, por mucho que los clubes negocien, el punto de inflexión suele llegar cuando el futbolista toma una decisión. Y jugar en el Real Madrid sigue siendo, para muchos, el mayor escaparate del mundo. No por historia solamente, sino por presente. Por la posibilidad de competir cada temporada por todos los títulos importantes. Si Luis Díaz ve en el Real Madrid una oportunidad de dar el salto definitivo en su carrera, el escenario cambia. Porque entonces ya no se trata solo de convencer al Liverpool, sino de gestionar una situación en la que el jugador podría presionar para salir. Y eso en el fútbol moderno suele ser determinante. Pero no todo es tan simple. El Real Madrid también tiene que valorar cómo encajaría Luis Díaz en un vestuario que ya cuenta con talento ofensivo de primer nivel. No se trata de acumular nombres, sino de construir un equipo equilibrado. Y ahí es donde las decisiones se vuelven más complejas. Vinicius Jr. es el dueño natural de la banda izquierda. Su evolución ha sido espectacular y su impacto en el equipo es indiscutible. Entonces, ¿dónde encajaría Luis Díaz? ¿Competencia directa? ¿Rotación? ¿Cambio de sistema?
Son preguntas que el club debe responder antes de dar cualquier paso. Sin embargo, el fútbol moderno ya no funciona con esquemas rígidos. Los grandes equipos necesitan profundidad de plantilla, alternativas, variantes tácticas. Tener a 2 jugadores de élite para una misma posición no es un problema, es una ventaja. Especialmente cuando la temporada incluye más de 60 partidos y cada detalle cuenta. Además, Luis Díaz no es un jugador encasillado. Puede adaptarse, moverse por diferentes zonas del ataque, incluso jugar en posiciones más interiores si el sistema lo requiere. Su inteligencia táctica le permite interpretar el juego más allá de su rol natural. Y aquí es donde el interés de Florentino Pérez cobra aún más sentido. No se trata solo de fichar talento, sino de fichar talento que multiplique opciones. Que permita al entrenador tener herramientas para adaptarse a diferentes escenarios. Que aporte soluciones cuando el plan A no funciona. Porque si algo ha demostrado el Real Madrid en los últimos años, es que sabe ganar de muchas maneras. No siempre domina, no siempre controla, pero siempre compite. Y para competir al máximo nivel, necesitas jugadores que no se escondan cuando el partido se complica. Luis Díaz es de esos. Tiene ese carácter competitivo que no se enseña. Esa mezcla de talento y determinación que hace que nunca dé un balón por perdido. Que presione, que insista, que vuelva a intentarlo una y otra vez. Y eso en un equipo como el Real Madrid, no es un detalle menor. Ahora bien, tampoco conviene idealizar. Luis Díaz no es perfecto. Tiene aspectos que mejorar como todos los jugadores. Su toma de decisiones en el último tercio puede ser irregular en algunos momentos. A veces peca de precipitación, de querer resolver por su cuenta cuando la jugada pide otra cosa. Pero eso también forma parte de su crecimiento. Y en un entorno como el del Real Madrid, con compañeros de altísimo nivel y una exigencia constante, ese tipo de detalles tienden a pulirse. O al menos a gestionarse mejor. Y si ya estás empezando a ver por dónde va todo esto, suscríbete, porque lo que viene a continuación no es solo un fichaje posible, es una pieza más dentro de un proyecto que apunta muy alto. Porque el interés en Luis Díaz no es un movimiento aislado. Forma parte de una estrategia más amplia. El Real Madrid está construyendo un equipo que combine juventud, talento y experiencia de manera casi quirúrgica. Cada fichaje responde a una necesidad concreta, a una visión a largo plazo. No se trata de ganar hoy y ya está. Se trata de ganar hoy, mañana y dentro de 5 años. Y en ese contexto, Luis Díaz representa una inversión en presente y futuro. Un jugador que puede rendir desde el primer día, pero que también tiene margen para seguir creciendo. Que puede adaptarse a diferentes sistemas, a diferentes compañeros, a diferentes contextos. Ahora bien, el mercado no perdona. Si el Real Madrid realmente quiere a Luis Díaz, tendrá que moverse con inteligencia y rapidez. Porque no es el único club que valora su perfil. Y en cuanto se perciba que hay una oportunidad real, otros actores entrarán en escena. Es el juego de siempre. Intereses cruzados, negociaciones discretas, movimientos que se filtran a medias. Pero detrás de todo eso, hay decisiones que pueden marcar el rumbo de una temporada, o incluso de una era. Florentino Pérez lo sabe. Lleva años manejando este tipo de situaciones. Sabe cuándo esperar, cuándo presionar, cuándo retirarse. Y sobre todo, sabe que no todos los fichajes son necesarios, pero algunos sí son estratégicos. Luis Díaz podría ser uno de esos. Y aquí es donde conviene hacer una pausa breve para poner todo en perspectiva. Porque a veces en medio del ruido de rumores y especulaciones, se pierde de vista lo esencial. Un fichaje no es solo una incorporación. Es una declaración de intenciones. Si el Real Madrid apuesta por Luis Díaz, estará diciendo algo muy claro: queremos seguir evolucionando, queremos añadir nuevas piezas, queremos mantenernos en la élite sin depender de un único estilo o de un único jugador. Es una forma de anticiparse. De no esperar a que las carencias sean evidentes, sino de actuar antes. De construir desde la previsión, no desde la urgencia. Y eso, aunque no siempre se vea en los titulares, es lo que marca la diferencia entre los grandes equipos y los verdaderamente dominantes. Porque al final, el fútbol no es solo lo que pasa en el campo. Es también lo que se decide fuera de él. Las conversaciones, los análisis, las apuestas calculadas.
Todo eso forma parte del juego. Y en ese juego Florentino Pérez ha demostrado ser uno de los mejores. Así que la pregunta ya no es solo si Luis Díaz llegará al Real Madrid. La pregunta es qué significaría su llegada. ¿Cómo cambiaría el equipo? ¿Qué nuevas posibilidades abriría? Y si has llegado hasta aquí, dale al botón de suscribirte, porque esto no lo verás en ningún telediario contado así, y lo que se está gestando podría ser solo el principio de algo mucho más grande. Porque cuando el Real Madrid empieza a moverse, rara vez se detiene en un solo objetivo. Y si Luis Díaz es la pieza que encaja ahora, es porque forma parte de un puzzle mucho más amplio. Uno que cuando esté completo podría volver a colocar al club en ese nivel donde no solo compite sino que impone. Y eso en el fútbol actual es casi un arte. Y eso en el fútbol actual es casi un arte. Un arte que no se improvisa, que no depende de impulsos ni de decisiones emocionales de última hora, sino de una planificación meticulosa donde cada pieza tiene un propósito definido, incluso antes de que el público entienda por qué está ahí. Porque cuando se habla de encajar a Luis Díaz en este proyecto, no se trata simplemente de añadir velocidad o desequilibrio en banda. Eso sería quedarse en la superficie. El verdadero valor está en cómo su perfil altera la dinámica colectiva del equipo, cómo condiciona al rival incluso antes de tocar el balón, cómo redefine espacios que otros ya ocupaban de forma predecible. Imagina una defensa rival preparando un partido contra el Real Madrid. Hasta ahora el foco principal en el costado izquierdo era claro. Sabían quién iba a recibir, sabían desde dónde iba a arrancar el peligro, sabían que la prioridad era cerrar ciertos carriles. Con Luis Díaz en el mismo ecosistema, esa previsibilidad desaparece. Ya no es una amenaza única, es una doble ecuación que exige soluciones simultáneas. Y en fútbol cuando tienes que pensar demasiado, normalmente llegas tarde. Luis Díaz no solo encara, también obliga. Obliga a que el lateral rival no pueda soltarse con alegría. Obliga a que el extremo que le cubre tenga que trabajar más hacia atrás. Obliga a que el mediocentro de ese lado esté pendiente de ayudas constantes. Y todo eso sin necesidad de haber hecho aún nada espectacular. Es una presión silenciosa que se instala en el partido. Y luego está lo que hace cuando entra en contacto con el balón. Su conducción no es simplemente rápida, es agresiva en intención. No conduce para lucirse, conduce para herir. Cada vez que arranca hay una sensación de inminencia, como si algo pudiera romperse en cualquier momento. Y eso genera incertidumbre, que es uno de los activos más valiosos en el fútbol ofensivo. Pero hay un matiz importante que suele pasar desapercibido si uno se queda solo con los highlights. Luis Díaz ha evolucionado en su lectura del juego. Ya no es ese jugador que depende exclusivamente del uno contra uno. Ha aprendido a elegir mejor cuándo acelerar y cuándo frenar. Y eso en un equipo donde las decisiones se pagan caro, es fundamental. Porque en el Real Madrid, perder un balón no es solo perder una jugada. Es abrir la puerta a una transición rival que puede ser letal. Por eso cada jugador ofensivo debe tener no solo talento sino criterio. Y aquí es donde Luis Díaz empieza a aparecer no solo un fichaje interesante, sino uno coherente. Hay otro elemento que añade profundidad a este análisis, y es su comportamiento sin balón en fase defensiva. No es un detalle menor, aunque a veces se trate como tal. El fútbol moderno exige que todos defiendan, pero no todos lo hacen con la misma implicación. Luis Díaz sí lo hace. Presiona, persigue e incomoda. No siempre de forma perfecta, pero sí constante. Y esa constancia encaja con la exigencia del Real Madrid en partidos grandes. Porque cuando el equipo se enfrenta a rivales de primer nivel, no basta con atacar bien. Hay que ser solidario, hay que cerrar espacios, hay que competir cada acción como si fuera decisiva. Y Luis Díaz ha demostrado que puede asumir ese rol. Ahora bien, integrar a un jugador así no es solo cuestión de táctica, también es cuestión de jerarquías. El vestuario del Real Madrid no es un lugar cualquiera. Es un entorno donde conviven estrellas, donde el ego debe estar gestionado con precisión, donde cada rol tiene un peso específico. Luis Díaz llega con personalidad, pero no con imposición. Y eso es clave. No necesita ser el protagonista absoluto para influir en el juego. Puede convivir con otras figuras, puede adaptarse, puede crecer sin generar fricciones innecesarias.
Y eso, aunque no se vea en estadísticas, es oro puro en la construcción de un equipo. Además, hay un componente emocional que tampoco conviene ignorar. Luis Díaz tiene una historia personal marcada por el esfuerzo, por la superación, por la resiliencia. No es el típico talento precoz que ha tenido todo a favor desde el inicio. Ha tenido que abrirse camino, ha tenido que demostrar su valor en cada etapa. Ese tipo de jugadores suelen tener una relación distinta con la presión. No la rehuyen, no la temen, la entienden como parte del camino. Y en un club donde cada partido es un examen público, eso marca la diferencia. También hay que considerar cómo su estilo encajaría con los automatismos ofensivos del equipo. El Real Madrid no es un conjunto rígido, pero sí tiene patrones reconocibles. Movimientos coordinados, ocupación de espacios bien definida, una circulación que busca generar ventajas progresivas. Luis Díaz no rompería ese sistema, lo enriquecería. Su capacidad para atraer rivales y liberar zonas puede facilitar la aparición de otros jugadores en posiciones más ventajosas. Su movilidad permite intercambios constantes, desordenando las referencias defensivas del rival. Y aquí es donde el concepto de imprevisibilidad vuelve a aparecer como un valor central. Los grandes equipos no solo son buenos, también son difíciles de descifrar. Y cuantos más recursos tengas para variar tu ataque, más complicado será que te neutralicen. Por eso el interés en Luis Díaz no es caprichoso. Es una respuesta a una necesidad que no siempre es evidente a simple vista, pero que se percibe en el análisis profundo. Una necesidad de ampliar el repertorio ofensivo, de añadir matices, de evitar la dependencia de una sola vía de ataque. Y en ese sentido, su posible llegada no sería un simple refuerzo, sino una evolución natural del proyecto. Una pieza que no solo suma, sino que transforma. Porque al final de eso se trata. No de acumular talento sin orden, sino de construir algo que tenga sentido en conjunto. Algo que funcione no solo en teoría, sino en la práctica. Algo que resista la presión, las lesiones, los momentos difíciles. Y si uno observa con atención, todo esto empieza a dibujar una imagen bastante clara. No es un fichaje para rellenar plantilla. No es una apuesta a corto plazo. Es una decisión pensada, medida, alineada con una visión que va más allá de una temporada. Una visión donde cada detalle cuenta, donde cada jugador tiene un papel definido, donde cada movimiento responde a una lógica que no siempre es evidente desde fuera, pero que dentro del club se entiende perfectamente. Y en ese contexto, Luis Díaz no es solo un nombre. Es una posibilidad real de seguir construyendo algo que, si se ejecuta como está previsto, puede volver a marcar una época. Una época que no se define únicamente por los títulos, aunque en el Real Madrid eso siempre sea la medida más visible, sino por la sensación de control, de superioridad sostenida, de saber que el equipo no depende de una racha puntual ni de un momento de inspiración aislado, sino de una estructura sólida que se adapta, evoluciona y responde. Y es precisamente ahí donde la figura de Luis Díaz adquiere una dimensión más interesante, porque no se limita a encajar en lo que ya existe, sino que introduce pequeñas alteraciones que pueden tener un impacto mayor del que parece a primera vista. No hablamos de una revolución evidente, de esas que cambian el sistema de un día para otro, sino de ajustes finos, casi quirúrgicos, que elevan el nivel general. Por ejemplo, su manera de perfilarse en la banda izquierda no es estática. No se queda pegado a la línea esperando el balón como si fuera un punto fijo en el campo. Se mueve, se ofrece, arrastra marcas hacia adentro y hacia afuera con una naturalidad que descoloca. Ese simple gesto, repetido a lo largo de un partido, obliga a la defensa rival a reajustarse constantemente, y en ese reajuste es donde aparecen los espacios. Esos espacios no siempre los aprovecha él directamente y ahí está uno de los matices más interesantes. Luis Díaz no necesita ser el que finaliza cada jugada para ser determinante. Su influencia muchas veces se traduce en lo que permite a otros hacer. Un desmarque suyo puede abrir un carril para una llegada desde segunda línea. Una conducción puede atraer a dos defensores y liberar al compañero que aparece por dentro. Este tipo de impacto no siempre se refleja en estadísticas básicas, pero los equipos lo perciben. Los entrenadores lo saben. Los analistas lo detectan. Y los rivales, aunque no lo expresen así, lo sufren. Además, hay un detalle que suele pasar desapercibido hasta que se analiza con calma, su capacidad para sostener la intensidad durante largos tramos del partido.
No es un jugador de ráfagas cortas que aparece y desaparece. Tiene continuidad en el esfuerzo, en la presión, en la participación. Y eso en un calendario exigente es fundamental. Porque cuando los partidos se acumulan, cuando el desgaste empieza a notarse, los equipos necesitan jugadores que mantengan el nivel sin necesidad de estar al 100% físicamente. Jugadores que entiendan cuándo acelerar y cuándo dosificar, pero que no desconecten. Luis Díaz tiene esa cualidad. También es interesante observar cómo se comporta en contextos adversos. No todos los jugadores reaccionan igual cuando el equipo va por detrás en el marcador o cuando el rival logra imponer su ritmo. Algunos se diluyen, otros se precipitan. Luis Díaz, en general, mantiene su identidad. Sigue intentando, sigue buscando soluciones, aunque no siempre acierte. Esa insistencia, bien canalizada, puede ser una herramienta valiosa en partidos cerrados, de esos donde cada detalle cuenta y donde una acción individual puede romper el equilibrio. No se trata de confiar en la improvisación, sino de tener recursos cuando el plan colectivo se atasca. Y aquí aparece otro elemento que encaja con la mentalidad del Real Madrid, la tolerancia al error productivo. No todos los errores son iguales. Hay errores que nacen de la falta de concentración, de la mala toma de decisiones sin justificación. Y luego están los errores que surgen de intentar algo que puede marcar la diferencia. Luis Díaz comete de los segundos. Y en un equipo que necesita desequilibrio, ese tipo de riesgo controlado es necesario. Lo importante es que ese riesgo esté integrado en una estructura que lo respalde, que minimice sus consecuencias negativas y potencie sus beneficios. Por eso su posible integración no se entiende como un cambio radical, sino como una ampliación de las capacidades del equipo. Un jugador que añade una capa más a un sistema que ya funciona, pero que busca no estancarse. Porque el mayor enemigo de los equipos exitosos no es el rival, es la complacencia. Es pensar que lo que funciona hoy seguirá funcionando mañana sin ajustes. Y en el fútbol, esa es una apuesta que rara vez sale bien. Florentino Pérez y su entorno lo saben. Por eso, incluso cuando el equipo rinde, se analizan posibles mejoras. No desde la urgencia, sino desde la anticipación. Y ahí es donde encaja la mirada hacia Luis Díaz. No es una reacción a un problema inmediato, es una previsión. Una forma de adelantarse a escenarios futuros donde el equipo necesitará más variantes, más profundidad, más recursos para competir al máximo nivel. También hay que considerar el impacto que tendría su presencia en los entrenamientos. Puede parecer un detalle menor, pero no lo es. La competencia interna eleva el nivel de todos. Obliga a cada jugador a mantenerse en alerta, a no relajarse, a seguir evolucionando. Cuando un jugador como Luis Díaz entra en una plantilla ya competitiva, no solo aporta lo que hace en los partidos, sino lo que provoca en el día a día. Ritmo más alto, exigencia mayor, menos margen para la complacencia. Y eso a largo plazo construye equipos más fuertes, más preparados, más resistentes a las dificultades. Otro aspecto que merece atención es su capacidad de adaptación cultural y profesional. Ha demostrado que puede integrarse en entornos exigentes, que puede asumir cambios de ritmo, de estilo, de expectativas. No todos los jugadores logran ese equilibrio entre mantener su esencia y adaptarse a nuevas exigencias. Luis Díaz lo ha hecho. Y eso reduce uno de los riesgos habituales en este tipo de fichajes, el proceso de adaptación. No se puede garantizar que todo funcione desde el primer día, pero sí se puede intuir que tiene las herramientas para que ese proceso sea más fluido. En este punto el análisis deja de ser puramente técnico y entra en una dimensión más amplia. Porque lo que se está evaluando no es solo un jugador, sino una pieza dentro de un engranaje complejo. Un engranaje donde cada elemento debe interactuar con los demás de forma coherente. Y si se observa con detenimiento, Luis Díaz encaja en varios niveles al mismo tiempo. En lo táctico, en lo físico, en lo mental, en lo estratégico. No es perfecto, pero pocos lo son. Lo importante es que sus virtudes compensan sus limitaciones dentro de un contexto adecuado. Ese contexto es el que el Real Madrid lleva tiempo construyendo. Un entorno donde el talento se potencia, donde la exigencia es constante, donde el margen de error existe pero se gestiona con inteligencia. Y en ese entorno un jugador como Luis Díaz no solo puede rendir, sino crecer. Convertirse en una versión más completa de sí mismo,
en un futbolista que no solo destaca por su desequilibrio, sino por su comprensión global del juego. Porque al final, los grandes equipos no se conforman con lo que los jugadores ya son. Buscan lo que pueden llegar a ser. Y toman decisiones en función de ese potencial. Por eso, más allá de cifras, de negociaciones, de titulares, lo que realmente importa es la coherencia de la idea. Y en este caso, la idea parece clara. Añadir un perfil que complemente, que amplíe, que eleve. No para cambiarlo todo, sino para que todo funcione un poco mejor. Y en un equipo donde los pequeños detalles marcan la diferencia entre competir y dominar, ese un poco mejor puede ser, en realidad, absolutamente decisivo.